Bien, a partir de este momento tenemos la grabación activa. Darles la bienvenida a esta última semana del módulo 4. Quiero hacer algunos recordatorios. Para la semana de hoy, obviamente vamos a cubrir materia regular, siempre dentro de esta temática de lo que es gestión sanitaria básica. De hecho, vamos a ver algunos temitas que de pronto parecen un poco similares, ¿verdad?, a temas ya cubiertos en semanas anteriores, pero digamos que aquí utilizamos un poco de terminología un poquito más amplia para que también vayamos mejorando nuestro vocabulario o glosario técnico. Las tareas, ¿verdad?, que ustedes han ido entregando, recuerden que las voy a revisar en esta semana en la que nos encontramos. Precisamente hoy vamos a habilitar el examen final, que como les comenté en su momento, es un examen de selección única. El examen lo voy a habilitar a partir de las 8 de la noche, ¿verdad? Ya lo van a tener ahí disponible para que ustedes puedan ingresar y resolverlo cuando gusten dentro del plazo de una semana. O sea, yo lo habilito hoy a las 8 de la noche y van a tener tiempo máximo de entrega hasta de hoy en 8 al ser el mediodía, ¿verdad? Entonces, durante este lapso de tiempo de una semana, yo voy a darme a la tarea tanto de revisar exámenes, bueno, más bien como no de revisar exámenes porque verdaderamente la plataforma revisa el examen automáticamente cuando ustedes lo terminan, de una vez les genera la nota, sino que me va a tocar pues hacer la revisión de las tareas, subir las notas de esas tareas ya para que quede publicado la calificación final del módulo. Algunos recordatorios importantes a pesar de que se hicieron en la semana 1. Recuerden que los módulos los ganamos con una nota de 70 como mínimo. Para los compañeros o compañeras que no logren esta nota y tengan una nota dentro del rango de 65 y 69, van a tener la posibilidad de solicitar un examen de ampliación. Si no me equivoco, tiene un valor de 10.000 colones. Igualmente esto ustedes lo tienen que confirmar con servicio al cliente. Importantísimo para estos casos especiales, ¿verdad?, que tienen esas notas que acabo de comentar, van a tener 8 días como máximo para solicitar esta habilitación de examen de ampliación. Si se pasan de los 8 días, ya ahí pierden, digamos, el derecho. Estos 8 días cuentan a partir del momento en que la nota del módulo yo la publico. Ahí empiezan a correr los 8 días. Para los compañeros y compañeras que no logran alguna nota en ese rango, sino que tienen notas inferiores al 65, les corresponde repetir por completo el módulo. Yo espero que aquí no haya ninguno de esos casos. Sinceramente es un módulo bastante básico, muy sencillo. Si hicieron las tareas, ¿verdad?, eso es una ayuda sumamente significativa para el tema de la nota final. El examen es súper sencillo. Sí les recomiendo que lean muy bien los enunciados, que lean muy bien las alternativas y por supuesto que hayan hecho un buen repaso de la materia. Entonces esos eran como los anuncios que sí quería dejarles pues bien claro para que por favor no estén, ¿verdad?, ahí tal vez escribiéndome: profesora, y la nota no me aparece, y profesora, ¿y cuándo la nota? Ya les dije que dentro de este lapso de 8 días ya la nota va a ser publicada. De hecho, cuando ya la publico, les mando un mensajito por el WhatsApp y les digo: muchachos, ya están las notas para que las revisen. Ahí para la tranquilidad de todos y todas. Bueno, recordemos que la clase anterior cubrimos algunos elementos, ¿verdad?, o aspectos relacionados con productividad, con filosofía de las 5 S y la implementación de un programa de 5 S, que de hecho pues hubo una tareita de esto. La temática para hoy: algunos conceptos claves, temas de salud ocupacional, riesgos, EPP, que son equipos de protección personal, y el manejo del fuego, que de hecho hay un video cortito al final que voy a compartir ahí
en la plataforma para que ustedes, posterior a finalizar la clase, puedan ver el video que nos permite tener un mayor detalle, ¿verdad?, de cómo se tiene que manejar, por ejemplo, un extintor. Bien, empecemos por este concepto, seguridad. Seguridad es la ausencia de riesgo o la confianza en algo o en alguien. A veces creemos, ¿verdad? O pensamos que el término de seguridad es algo muy complejo y vean qué sencillo que es. Cuando ustedes o yo sentimos confianza en una persona o en algo, eso es un sentimiento o una sensación de seguridad. También, ¿verdad? Podemos obviamente llevar este término al campo laboral, por supuesto. De hecho, todos nosotros tenemos derecho a laborar en lugares seguros. Por ahí también se menciona que la seguridad es el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Bien, otro término importante es la higiene del trabajo. Aquí estamos hablando de normas y procedimientos que son redactados y desarrollados con el fin de garantizar la protección física y mental de los trabajadores. Así que cualquier procedimiento que existe en las empresas y que busca garantizar esa protección, pues es una respuesta a la higiene del trabajo. Y vean que no solamente se busca una protección del cuerpo, ¿verdad? La protección física, sino también la mental. Cualquier ambiente tóxico, donde hay fricciones, problemas, discusiones, ambientes de mucha tensión, conflictos, todo esto es algo que daña la salud mental. Y ahí deben existir inclusive protocolos que den respuesta a esas condiciones para que se garantice esta higiene del trabajo. Otro aspecto importante que debemos conocer es el de la salud. Dicen que la salud es un estado de bienestar físico, mental, muy parecido, ¿verdad?, a lo que estábamos viendo en higiene laboral, pero vean que aquí se suma también la parte social. No podemos decir que salud es solamente la ausencia de una enfermedad o la ausencia de un daño. Es que yo puedo tener mi cuerpo saludable, puedo tener, hablemos de una mente saludable, pero por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación en donde literalmente me deprimo solo por pensar en ir al trabajo, porque el ambiente del trabajo no me genera a mí esa salud, entonces yo no puedo decir que tengo salud, o sea, tengo salud a medias, ¿verdad? En algunas áreas de la vida, pero la salud debe contemplar cuerpo, mente y la parte de convivencia, la parte social. De hecho, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, dice que la salud es un derecho, o sea, no es algo que si lo tiene bueno y si no también, no, es un derecho por el que debemos de luchar todos nosotros, ¿verdad? Nadie debería de menospreciar ese derecho. El trabajo, otro concepto importante, es cualquier actividad básica y exclusiva que realizamos los seres humanos y a través de las cuales, o sea, a través de esas actividades básicas, el ser humano crea relaciones con la naturaleza, genera transformación en el entorno y también el mismo ser humano experimenta transformaciones. Cuando ustedes y yo trabajamos y aprendemos algo nuevo, estamos generando una transformación en nuestro conocimiento. Cada vez que nosotros hacemos un aporte a la empresa, al departamento, a las labores que yo realizo, estoy generando una transformación y eso es trabajo. Por ahí un autor, como vemos en pantalla, establece que el trabajo es la unidad del ser humano con la naturaleza y como base en una recíproca transformación. O sea, nosotros transformamos la naturaleza y la naturaleza nos transforma a nosotros con nuestros aportes. Bien, dentro del ambiente de trabajo, nosotros vamos a tener que lidiar
con una relación directa que hay entre salud y trabajo. Todos nosotros estamos expuestos a tres elementos fundamentales que son el agente, el huésped y el ambiente. Vamos a ver estos tres elementos que participan en esa relación salud-trabajo. El agente son todos los elementos que pueden ser capaces de ocasionar un daño ocupacional. Ustedes ven ahí en pantalla, ¿verdad? Una lista o categorías, llamémoslo así, de agentes que pueden generar daños. Por ejemplo, hay agentes físicos, ahí los ejemplos que tenemos es la temperatura, y para que esto quede claro, las temperaturas extremas, ¿verdad? Muy altas o muy bajas, pueden generar un daño ocupacional, o sea, pueden generar un impacto en la salud, en la integridad de las personas, ¿verdad? Alguien que se exponga a altas temperaturas puede sufrir quemaduras, golpes de calor, ¿verdad? Por mencionar algunos ejemplos. Y también si se expone a temperaturas muy bajas, pues podría sufrir también daños en el cuerpo, a nivel nervioso, ¿verdad? Lo que puede ser los escalofríos, la pérdida de conciencia, ¿verdad? Frente a una temperatura muy, muy baja, por mencionar algunos ejemplos. Pero vean que también, aparte de la temperatura, está la humedad, la radiación, el ruido, la iluminación. Todos estos elementos se agrupan en agentes físicos. También hay agentes biológicos, como vemos allí, pueden ser virus, bacterias u hongos, químicos, polvo, niebla, vapores, psicosociales, la inadaptación al trabajo, la deshumanización, la inestabilidad, salarios inadecuados, agentes mecánicos, todo lo que son partes móviles en maquinarias, agentes de superficie, todo lo que es el manejo de almacenamiento, orden, limpieza, herramientas, un poco de lo que vimos clases anteriores. Entonces, todos estos elementos que tienen por nombre agentes pueden estar presentes, todos o algunos en mayor o en menor cantidad, ¿verdad? Dependiendo de la empresa, dependiendo de las labores que realicemos. Y no podemos eliminarlos, pero sí es importante identificarlos para poder actuar oportunamente antes de que se ocasione el daño, antes, ¿verdad?, de que haya, por ejemplo, una pérdida o algo irremediable. También tenemos el segundo elemento de esa relación salud-trabajo, que es el huésped, y el huésped no es nada más y nada menos que nosotros como colaboradores de un área. Nosotros somos los que podemos sufrir a causa de alguno de los agentes que acabamos de mencionar. Y por último tenemos el ambiente, que es ese entorno donde nosotros como huéspedes, como agentes, nos vemos, ¿verdad?, expuestos. Entonces estamos nosotros como huésped, estamos dentro de un ambiente y en ese ambiente hay agentes. Así que irremediablemente estos tres elementos siempre van a estar presentes. Y lo importante aquí es poder identificarlos, poder conocer las características, las condiciones que cada uno de estos presenta. Bien, siempre en estos temas hay estos dos conceptos, ¿verdad?, que son bastante comunes a nivel laboral y son los accidentes y los incidentes. A veces, obviamente, por un tema de desconocimiento, hay personas que utilizan de forma indiscriminada estos dos conceptos como si fueran lo mismo y no son lo mismo. O sea, tienen mucha relación, pero no son lo mismo. Vamos a decir que los accidentes, primero, es un suceso no planeado. Nadie dice, ay, qué ganas de tener un accidente hoy, ¿verdad? Eso es algo que no se planea, no se desea tampoco, porque el accidente provoca un daño, puede provocar lesiones y en casos extremos, por supuesto, puede provocar hasta la muerte.
Por otro lado, tenemos el incidente. El incidente es un acontecimiento, que generalmente es repentino. También de pronto ocurrió, sin nadie tal vez percatarse, sin nadie buscarlo, ocurre. Y ocurre en el lugar de trabajo, también representa un peligro. Sin embargo, el incidente, si no se... si no se resuelve o si no se le da la importancia del caso, puede desencadenar un accidente. Y les voy a dar un ejemplo para también aclarar estos términos. Puede ser que yo estoy en la empresa, de pronto estamos en un área donde hay aire acondicionado, el aire acondicionado tiene un goteo, ¿verdad? Normal. Por la temperatura hay una gota de agua que está generando un charquito, ¿verdad? En el piso, y precisamente donde cae, pues es una área muy transitada, llamémoslo así. Entonces de pronto, pues, las personas que transitan por ahí, ya van 2, 3 personas que hacen a resbalarse. De pronto ese resbalón, como no termina en nada serio, sino nada más en sustillo, ¿verdad? Nadie le da importancia. Ese resbalón de 1 o 2 personas es un incidente, o sea, es algo que ocurre repentinamente, que es un peligro potencial y que puede desencadenar un accidente. Ahora, cuando ese resbalón termina en una caída, ya alguien cae al piso, se quiebra, se raspa, ya eso es un daño efectivo, es un daño ya materializado, y esa parte se llama accidente. No sé si alguien de pronto ha tenido o ha vivido alguna situación, ¿verdad?, de un accidente laboral o de un incidente laboral también que quisiera compartirnos en este momento, porque sí me gustaría que participemos, ¿verdad? ¿Algún voluntario o voluntaria? Axel, adelante. Buenas noches, profesor, ¿me Buenas escucha? noches. Sí. Sí, claro que sí. Hace unos días, hay un proceso que se hace en mi trabajo que se usa como con un tipo de adhesivo, Ujú, pero a una alta temperatura. ujú. Yo lo estaba trabajando y un compañero estaba a la par mía hablando y yo le dije que se hiciera a un lado porque eso a veces tiende como a salpicar. Ajá, Yo tenía la protección adecuada para la operación, pero él no. ok. Y no me hizo caso y en ese momento, cuando yo estaba haciendo la operación, la máquina como que expulsó el adhesivo y ese adhesivo sale como a 242 grados y le cayó en la nariz. Ay, no. Tuvo una quemadura y de hecho me capacitaron casi que un mes y están revisando cámaras y todo para ver qué fue lo que pasó y ya me tomaron a mí la declaración, etcétera. Ujú. Pero eso es algo que se hubiera evitado si él me hubiera hecho caso. Por supuesto, por supuesto. Ahora bien, ven qué interesante esta experiencia que nos comenta el compañero. Vean, los accidentes y los incidentes lamentablemente es pan diario de todas las empresas, ¿verdad? Entre más protocolos, ¿verdad? Más procedimientos de seguridad haya en la empresa, pues el riesgo se minimiza, pero el riesgo no se puede eliminar. El riesgo siempre va a ser latente, ¿verdad? Precisamente puede darse por un tema como este que comenta el compañero, un asunto de irresponsabilidad, ¿verdad? Por parte de este compañero que él tiene. Porque probablemente, ¿verdad? Me animo a decir, este compañero conocía el procedimiento de utilizar equipo, ¿verdad? Adecuado, que de hecho lo vamos a ver en su momento. Inclusive en Costa Rica la legislación así lo establece, que es nuestra obligación acatar las disposiciones de seguridad que se establecen en las empresas. Inclusive les digo también, donde en un accidente como este que comenta el compañero se evidencia que hubo un irrespeto eh, frente a un procedimiento que era obligatorio, perfectamente cabe un despido sin responsabilidad laboral.
¿verdad? Porque precisamente, de hecho voy a pasar la diapositiva para que me comprendan el por qué. Resulta que los accidentes generan costos y estos costos los asume en gran medida la empresa. Entonces, el que se genere un accidente simplemente porque un empleado, perdónenme la frase, no le dio la gana hacer lo que tenía que hacer, esto la empresa asume el costo y tiene que haber lamentablemente suena feo, pero así es, tiene que haber una medida correctiva. Y a veces la medida correctiva es el despido, ¿verdad? Porque se demuestra que el empleado no acató, fue un empleado irresponsable. Entonces, ¿para qué la empresa se la va a jugar teniendo o continuando con esa relación laboral con una persona que ya demostró que no acata órdenes o procedimientos, ¿verdad? Le sale más barato a la empresa hacer el despido para saber que en el futuro no va a volver a tener que lidiar con otro acto irresponsable de esta persona. Pero los accidentes representan un costo y si vemos ahí en pantalla, hay costos directos e indirectos. Directos a nivel salarial. Para los que se han incapacitado alguna vez por un accidente o similar, saben que a nivel salarial, pues a veces es complicado recibir toda la paga, ¿verdad? Y dependiendo de la condición, la cantidad de días de incapacidad y todo lo demás, así va a venir la paga y por eso, yo no sé, a mí me llama la atención gente que a veces dice, uy, qué ganas de incapacitarme, uy, me voy a incapacitar, bueno, o sea, no es así como que muy rentable, ¿verdad? Incapacitarse, precisamente por temas salariales. Hay gastos médicos de por medio que los va a tener que asumir o el empleado o la empresa, dependiendo de qué haya generado, obviamente, el accidente. Puede haber un paro de labores, o sea, ahora quién va a asumir las tareas de esa persona que se incapacitó. Eso trae atrasos. Podrían darse daños materiales, ya un accidente, ¿verdad? Muy complejo, donde tal vez hay un incendio, donde se quebró algo, donde se dañó algún artefacto. Y tal vez en casos también va a ser requerido una atención especializada, tal vez para la parte de, eh, ¿cómo se dice esto? Bueno, de atención médica, ¿verdad? Del empleado, un mayor seguimiento, que tengan que ir a terapias, etcétera. En costos indirectos tenemos pues también una afectación en los costos de producción, en el tiempo en familia, ¿verdad? La persona incapacitada va a generar una carga familiar, pueden haber demandas. Ahora, las demandas pueden ocurrir si se evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, que el patrón fue el que falló. Si el patrón no tenía procedimientos de seguridad y el empleado vino, pum, sufrió un accidente y se evidencia que la empresa nunca lo resguardó, nunca lo protegió, siendo esto un derecho, ¿verdad? Y una obligación del patrón. Ahí pueden haber demandas. Hay costos comerciales y daños a la imagen, que esto es lo más, digamos, significativo que se da en los accidentes. Cuando una empresa empieza a tener fama de que ahí todo el mundo se accidenta, es una empresa que obviamente pierde total confianza en el mercado por parte del cliente, ¿verdad? ¿Qué cliente va a querer comprar productos en una empresa donde es famosa por accidentes laborales? Ninguno. Nadie se quiere jugar eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente el tema de los accidentes laborales es algo que hay que tomar y que hay que observar con lupa porque tiene muchísimas implicaciones. Ahora, muchos de los accidentes ocupacionales que ocurren, muchos de ellos representan o responden más bien lamentablemente a un tema de irresponsabilidad por parte de los empleados. Salud ocupacional, jóvenes. Se dice también que es un conjunto de disciplinas, de técnicas y de todas esas medidas que la empresa tiene que desarrollar para alcanzar el mayor nivel de bienestar de los trabajadores. No sé cuántos de ustedes tendrán o estarán más bien en una empresa donde existe un departamento de salud ocupacional. Generalmente las grandes empresas lo tienen. Y es personal que obviamente tiene una formación en esta rama y que se encarga de observar con lupa todos los riesgos que hay en cada esquina y cada rincón de la empresa y procura desarrollar procedimientos,
métodos seguros, hace correcciones, hace mejoras y todo con el afán de minimizar todo lo que se pueda el riesgo de que hayan accidentes o incidentes. Como dice ahí abajo, la finalidad de salud ocupacional es ubicar y eliminar condiciones que generen riesgos. La salud ocupacional se dice que es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque no se enfoca solamente en una cosa, se enfoca en muchas, como vemos ahí en pantalla. La salud ocupacional tiene un poco de psicología industrial, tiene un poco de sociología industrial, de toxicología, de ergonomía, de igneología, de medicina de trabajo, de ingeniería ocupacional, de seguridad ocupacional, o sea, agarra o se alimenta más bien de todas estas disciplinas que hay alrededor. Es bastante compleja. Por ejemplo, en el tema de la toxicología, pues aquí hay un poco de casi que de medicina en sí, ¿verdad? Porque tienen que encontrar y conocer qué sustancias, qué condiciones, qué elementos en el ambiente podrían generar una intoxicación, cómo actuar frente a una intoxicación. En la parte de la ergonomía, por ejemplo, hace alusión a que la estructura, todos los elementos, llámese mobiliario, se adapten lo mejor posible a las condiciones físicas de los trabajadores. ¿Para qué? Para generar un menor impacto, un menor daño, ¿verdad? Frente a algunas actividades que son muy rutinarias. Y aquí les cuento un casito específico. Yo tengo pues un familiar que ya está pensionado y por muchos años, casi 30 años, su trabajo era, llamémoslo así, una parte de servicio al cliente. Entonces esta persona estaba ubicada en un cubículo y frente al cubículo tenía una ventanilla, ¿verdad? Pues donde ahí le daba la atención a los clientes. Resulta que por 30 años que estuvo en ese puesto, esta persona tenía que levantar el brazo derecho, ¿verdad? Para retirar papeles o para entregarle papeles a todas las personas que llegaban. Y resulta que el movimiento, vean qué cosa más tremenda, que uno pensaría que eso es una singracia y que tal vez es algo como insignificante. El movimiento que esta persona hizo por 30 años, que era levantar el brazo, extenderlo a la ventanilla, agarrar o entregar papeles, volver a encoger, por así decirlo, el brazo para llevar pues más cercano a su vista los papeles, le generó un desgaste en el hombro. Y esta persona pues tuvo que interponer una demanda contra la empresa porque resulta que la manera, la disposición que tenían los muebles que ella utilizaba, la silla, la mesa y la ventana, no estaban considerando su salud física y por eso tuvo este daño en el hombro. Ella interpuso una demanda, de hecho la ganó la demanda porque se comprobó que la empresa no observó, ¿verdad? No midió este daño que ella estaba sufriendo allá a largo plazo. La operaron, le hicieron pues todo lo que se pudo, pero lamentablemente ella, digamos, la movilidad no la recuperó al 100%, ya igualmente hasta por un tema de edad, ¿verdad? Ya no se logra, pero la ergonomía, ¿verdad? Por lo menos debería o debe considerar estos elementos. La igneología, por si se lo preguntan, tiene que ver con toda la parte de fuego, manejo de fuego, ¿verdad? Frente a incendios y demás, etcétera. Bien, hasta acá alguna pregunta, jóvenes, algún comentario, de pronto alguno de las cosillas que hemos estado abarcando les trae a memoria alguna situación laboral que pueda reforzar el tema. Ok, bueno, entonces, condiciones y ambientes de trabajo. Dice, ¿verdad?, que desde el diseño y la construcción de las instalaciones donde nosotros laboramos hasta la iluminación, el ruido,
la ventilación y cualquier condición que generen equipos defectuosos son elementos que hay que considerar en temas de seguridad. O sea, la seguridad no solamente es que haya una rotulación que nos diga cuidado. La seguridad no solamente es que todos los equipos sean nuevos y que estén en perfectas condiciones. La seguridad tiene que contemplar todos los detalles del entorno donde realizamos nuestras funciones y que inclusive cuando se observan condiciones inseguras, se detecten a tiempo y se atiendan. Hay un problema muy severo en nuestra sociedad, y yo lo digo que es en toda la sociedad en general. Aquí en Costa Rica, lamentablemente tenemos la maña de que cuando alguien dice, mira, es que yo vi que en tal parte había un problema así, así, le dice, este es un sapo, ¿para qué se mete? No sea tan sapo. Y resulta que entonces hemos llegado al punto de que, entre comillas, hacer una alerta de un posible riesgo resulta ser una sapiada y eso es algo malo. Entonces, hemos estado viviendo situaciones donde habían riesgos que estaban a la vista de todo el mundo, pero con tal de que no me digan sapo, me quedo callado, no digo nada, y resulta que el riesgo en algún momento terminó en un accidente lamentable que pudo haber sido corregido a tiempo. Solo que la gente con tal de que no le digan sapo, se queda calladito. Y esto es algo que debemos ir corrigiendo en nuestros ambientes de trabajo. Ahora, hay procesos y condiciones que deben ser desarrollados con el fin de dar respuesta a los daños ocupacionales. Nosotros venimos saliendo recientemente de una situación de pandemia. Perdón, acá me adelanté. Y esa situación de pandemia generó una necesidad en todas las sociedades y era de crear procedimientos para hacerle frente al riesgo. Entonces, resulta y sucede que procedimientos como el lavado de manos, el estornudar en el brazo, ¿verdad? El usar mascarillas, etcétera, son procedimientos de seguridad para hacer frente a algunas situaciones de riesgo. Ahora bien, tenemos también que tener presente que hay ocupaciones o labores de mayor riesgo que otras, ¿verdad? Ahí en la pantalla, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero en este cuadrito pequeñito, tal vez ustedes ahí cuando hagan repaso de la materia lo puedan apreciar mejor. Son 12 oficios o profesiones de mayor riesgo que hay. Entonces, dependiendo del riesgo, así debe haber un procedimiento o más bien una lista de procedimientos de seguridad más robustas, ¿verdad? No es lo mismo que de pronto pues mi trabajo sea estar en una oficina cumpliendo un horario regular, sentada en una silla muy cómoda, versus una persona que tal vez tiene que estar subida en andamios todo el día porque tiene que pintar, por ejemplo, edificios muy altos. O sea, los niveles de riesgos van a estar relacionados de forma directa con el tipo de labores que realizamos. Y dependiendo de ese nivel de riesgo, así tienen que haber procedimientos que nos permitan hacerle frente a esos riesgos. Bien, en daños ocupacionales tenemos estas 5 grandes categorías. Nosotros podemos decir que los accidentes de trabajo son daños ocupacionales, podemos decir que las enfermedades de trabajo también lo son, la fatiga laboral, la insatisfacción y el envejecimiento prematuro son los grandes daños ocupacionales a los que estamos expuestos todos nosotros. Ya hablamos un poquito de lo que eran los accidentes de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades de trabajo? El segundo elemento. Estos son esas enfermedades que los empleados adquieren de forma directa por el tipo de tareas que ha realizado.
En el caso de este familiar que les contaba hace unos minutos sobre su daño en el hombro, ¿verdad? Eso es una enfermedad que esta persona adquirió y que estaba directamente relacionada con las funciones que ella hizo por tanto tiempo. Pero también aquí me gusta mucho compartir un caso que es bastante fuerte y se dio aquí en Costa Rica, en las bananeras, hace ya más de 60 años por ahí. Pues en aquel momento, ¿verdad? Las bananeras, la época, el tema pues de la formación o la tecnología que había, no existía mucha responsabilidad patronal, llamémoslo así. Y resulta que los colaboradores o los trabajadores de las bananeras, para nadie es un secreto, aparte de ser una labor muy ardua, tenían que exponerse al uso de muchos químicos, ¿verdad? Para lo que era el manejo de plagas y demás. Lo que pasa es que estos químicos pues eran utilizados, llamémoslo así, de forma arbitraria, ¿verdad? No había muchos controles, no había mucho interés en conocer, por ejemplo, si los químicos tenían efectos secundarios, tampoco se contaba de pronto con suficiente conocimiento o suficiente responsabilidad como para pensar en garantizar la integridad de las personas. Y resulta que empezaron a darse muchos casos en Limón específicamente de nacimientos de niños y niñas con muchas malformaciones. Empezaron a aparecer muchos casos de varones y de mujeres que presentaban esterilidad, personas que empezaron a desarrollar enfermedades extrañas, bultos que aparecían de pronto, ¿verdad?, en el cuerpo, y se empieza a hacer una investigación porque lo que llamaba la atención es que estas situaciones se estaban observando en los empleados y familiares de bananeras, encontrando lamentablemente al final que lo que originaba estos nacimientos con malformaciones y problemas de salud y temas de esterilidad eran los químicos que se estaban utilizando de forma desmedida y la ausencia de equipo de protección que tenían los empleados. Entonces son enfermedades generadas directamente por el trabajo. Alguien me pareció como que abrió el micrófono, no sé si alguien quería participar. Ok, bueno, la fatiga laboral, a veces la gente tiende a confundir el cansancio con fatiga. La fatiga, para que sepamos esto, es un estado que solamente puede ser dictaminado por un médico especialista, ¿verdad? Yo no puedo decir, uy, es que estoy fatigado. O sea, yo como empleado, yo no me puedo este, nombrar, ¿verdad? O decir que yo tengo fatiga. La única persona autorizada para hacer o para decir, ¿verdad?, que una persona está sufriendo por fatiga laboral es un médico. Generalmente se dice que la fatiga es una acumulación de cansancio y se dan un montón de síntomas para que sea definido como fatiga. La insatisfacción, ver a una persona que no está satisfecha con su trabajo, que se siente desmotivada, que hasta llora antes de ir al trabajo porque no quiere simplemente estar ahí, genera insatisfacción y esto puede ocasionar un daño ocupacional. Una persona desmotivada es una persona que no tiene ánimos para hacer las cosas bien, que no le interesa si sale bien o mal las cosas, una persona desenfocada, una persona que probablemente está desconcentrada, y esto es altamente riesgoso para que se presente, ¿verdad?, por ejemplo, un accidente o una situación que lamentar. El envejecimiento prematuro se da mucho, lamentablemente, en algunos turnos de trabajo, principalmente nocturno, ¿verdad? Quienes trabajan en estos turnos tienen una lamentable consecuencia y es el envejecimiento prematuro. También hay algunas labores específicas, por ejemplo, los pilotos, ¿verdad? Los sobrecargos. Este tipo de profesión desarrolla esta consecuencia, que es este envejecimiento anticipado.
Ok, por acá tenemos un pequeño esquema que nos permite conocer las diferencias que hay entre accidentes y enfermedades. Un accidente, como decíamos hace un rato, es una manifestación de un daño físico, una lesión corporal, es algo repentino y violento. La enfermedad generalmente es un estado patológico, tanto físico como mental, y lo causa, o la causa, ¿verdad? Generalmente es lenta, es repetida por un largo tiempo. Existe la teoría de la casualidad, que dice que los accidentes y las enfermedades no son de modo alguno casuales. O sea, no es que, ay, mira, tuve un accidente, pero fue una casualidad. Ay, mire, que es que me dio una enfermedad, pero fue una casualidad. No, eso no existe, ¿verdad? Generalmente, cuando se da un accidente o una enfermedad, existió un origen. O sea, algo lo ocasionó. Probablemente ese algo estuvo a la vista de todos, pero nadie hizo la alerta. Los accidentes y las enfermedades son producidas por muchas o diversas causas, y aquí es importante que también veamos estos otros dos conceptos, que son las condiciones inseguras y las acciones inseguras. Una condición insegura es un estado, digamos, físico, una condición que podemos observar. Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla, no sé si logran ver, verá un montón de cables, algo terrible, y hay humedad. Eso es una condición insegura porque electricidad y agua no son una buena mezcla. En cualquier momento ya hay un cortocircuito, un incendio, ¿verdad? Un daño a la planta, un daño a la red, un daño a los equipos. Es una condición insegura que está a la vista de todos y que debe ser atendida a tiempo. Pero si nadie levanta bandera, ni si nadie levanta la voz, como dicen, eso va a seguir ahí hasta que se transforme en una situación que lamentar. Y por otro lado, tenemos ¿qué le pasa a esto? Un segundito. Tenemos las acciones inseguras, que más bien tienen que ver con esa actuación, esa conducta inapropiada que tuvo un empleado. Vean que en ese ejemplo o en esa imagen que se veía en pantalla es una persona pues bastante inapropiada, toma la decisión de poner en una carretilla una cantidad de cajas excesivas en torre, sin considerar que cuando va a hacer el movimiento para desplazarse, obviamente por un asunto de peso, de balance y de gravedad, las cajas van a caerse y eso va a puede ocasionarle un daño a la persona por los golpes y también puede dañar el material que hay en las cajas. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre condición y acción insegura? ¿Me confirman, por favor? Ok, estoy viendo que varios están saliéndose de la clase en vivo. Ahí recordarles, ¿verdad? Que no hay problema si se salen, pero sí va a ser importante que vean entonces la grabación hasta donde se mantuvieron acá en el en vivo. Bien. Peligro, otro concepto importante, ¿verdad? Esto es cuando un riesgo pasa a ser una condición, un acto. Es capaz de provocar daños a las personas, a la propiedad o a algún proceso. Es un hecho comprobado que puede provocar daño a alguien o a algo. En los peligros, vean algunos ejemplos. Usar los equipos de manera incorrecta, esto es un peligro. Almacenar de forma incorrecta, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. A veces hay gente que hace bromas, ¿verdad? Y que esconde las cosas como una gran gracia. Eso puede representar un peligro más bien. Levantar objetos en forma incorrecta, no respetar la señalización, trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas, la falta de preparación y o asesoramiento, eso también puede ser un peligro. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice en pérdida, ya sea en personas, en la propiedad o en los procesos productivos. Algunos ejemplos de riesgo:
factores físicos inapropiados, deficiencias visuales, fatiga, falta de experiencia o instrucción ineficiente, especificaciones inadecuadas, inspección y o control deficiente, manejo inadecuado de materiales. Dentro de los riesgos también hay una clasificación, no sé si ustedes aquí dicen, qué raro esas palabrillas que está poniendo la profe ahorita, como que ya las vimos. ¿Se acuerdan dónde fue que las vimos? Unas diapositivas anteriores, donde vimos esas clasificaciones muy similares. Adelante. ¿Alguien me levantó la mano? A ver. Se arrepintieron. ¿Dónde vimos esta clasificación? Una clasificación muy similar a la que estamos presentando ahorita. Carlos, adelante. En la parte de agentes. Así es, correcto. Entonces resulta, muchachos y muchachas, que los agentes, ¿verdad? También tenían su clasificación. Resulta que los riesgos también tienen una clasificación bastante parecida, ¿verdad? Hay riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, fisiológicos y sociales. Vamos a verlos así rapidito porque, vuelvo y repito, son los mismos riesgos. Ahí aparecen un par más que los que vimos en agentes. Vean en los riesgos físicos, ¿verdad? El ruido, la iluminación, todo lo que tenga que ver con temperaturas. Los riesgos químicos, todo lo que es polvo, neblina, humo, gases, vapores, que en algunas industrias obviamente esto es mucho más o están mucho más presentes que en otras. Por ejemplo, imaginémonos una fábrica de pintura, ¿verdad? La cantidad de riesgos químicos que pueden haber. Riesgos biológicos, bacterias, protozoos, virus, hongos, ¿verdad? Parásitos. Imagínense, por ejemplo, en los hospitales, ¿verdad? Los riesgos biológicos en los hospitales son, bueno, el pan nuestro de cada día. Hay riesgos mecánicos, eso tiene que ver con todo lo que es el manejo de máquinas, ¿verdad? Las máquinas es algo que hay que tomar con mucha cautela. Han habido miles de accidentes muy lamentables, literalmente por singraciadas, porque tal vez el operario estaba muy confiado, tiene 15 años haciendo lo mismo, nunca le ha pasado nada y cree que nunca le va a pasar nada, entonces empiezan a confiarse, empiezan a dejar de lado algunos procedimientos de seguridad y cuando menos lo esperan, pues ocurre un riesgo mecánico. Yo tengo la mala, digamos, experiencia de haber conocido un caso, ¿verdad?, de un operario en una empresa X que en el turno de noche, por un descuido, su carnet, bueno, su identificación, ¿verdad?, la andaba colgando de la gabacha en un lugar de la gabacha que no era el idóneo y resulta que la máquina que estaba manipulando atrapó, ¿verdad? La identificación, lo jaló y lamentablemente la persona falleció. Entonces, por eso les digo, son singraciadas, son riesgos que están presentes, pero aquí la idea es que obviamente los conozcamos y que tomemos con mucha rigurosidad pues las recomendaciones que nos dan a la hora de recibir capacitaciones para manipular máquinas. Hay riesgos eléctricos también que están presentes en algunas labores más que en otras, ¿verdad? Pues hay compañeros que se dedican específicamente a la parte de mantenimiento eléctrico. Estas personas, por supuesto, tienen que cumplir con un montón de procedimientos de seguridad. Y también, pues nosotros, aunque no estemos enfocados en la parte de mantenimiento, pues el simple hecho de manipular algunas máquinas que obviamente se alimentan con electricidad, pues generan la presencia de ese riesgo. Riesgos fisiológicos, esto tiene que ver con los ergonómicos que hace un rato mencionaba, y son todas esas posturas, ¿verdad?, que tenemos en nuestras jornadas de trabajo, tal vez personas que pasan sentados todo el día o pasan de pie todo el día,
o realizan actividades como muy repetitivas en donde extienden el brazo, donde tal vez mueven mucho la cabeza, todo lo que es en exceso, ¿verdad? A nivel fisiológico, inclusive la manera en que levantamos cargas, estos son riesgos fisiológicos que pueden generar daños al cuerpo. Los riesgos sociales, que es todo lo que tiene que ver con el entorno, ahora lo que llamamos muchas veces, uy, es que yo estoy en un departamento que es demasiado tóxico, ahí todos son unos chismosos, son unos problemáticos, son mentirosos, etcétera. Esos son riesgos sociales que también pueden generar muchos daños a la salud. Aquí importantísimo, muchachos, frente a todos estos elementos que hemos cubierto, tiene que existir un compromiso de la dirección, de esas jefaturas, por velar para que haya un ambiente saludable de trabajo. Un buen líder va a ver hasta los detalles más minuciosos para garantizar y ofrecer ambientes de trabajo seguros. Los líderes buenos saben que si tenemos a colaboradores que están motivados, que se sienten enamorados de la empresa, como dicen, que se ponen la camiseta sin necesidad de decirle uno póngasela, sino que lo hacen por amor, sabemos con mucha tranquilidad que esos colaboradores son muy responsables, son muy comprometidos, son muy entregados, pero eso tiene que nacer desde la cabeza, ¿verdad? Cuando el jefe, el líder, está comprometido con la seguridad y él da el ejemplo, ¿verdad? Vamos por buen camino. Pero qué feo que es cuando nos exigen, haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá, pero resulta que el jefe no hace nada de lo que nos exigen a nosotros. Ahí hay una carencia y una debilidad, ¿verdad? Muy significativa que está, pues, lamentablemente emitiendo un mensaje contrario al que la empresa debería de tener. Bien, hasta acá preguntas, muchachos y muchachas. ¿Algún comentario, algún aporte? Están muy calladitos. Bueno, siempre dentro del tema de salud ocupacional, ¿verdad? Que si ustedes han ido observando, todo va enfocado en el tema de proteger, de seguridad, de salud. La señalización y la rotulación también son mecanismos que aportan a estos objetivos. En todas las empresas ustedes probablemente van a ver un sinnúmero de señalizaciones. Hay señalizaciones, ¿verdad? Visuales, o sea, esas que por supuesto podemos identificar a través de la vista con colores o con formas. Ahí yo les estoy dejando a la izquierda de la pantalla, ¿verdad? Los colores que generalmente se utilizan en esta temática. Cuando vemos rotulación en color rojo, pues nos están dando el mensaje de que algo es prohibido. Cuando es rotulación en color azul, es algo de uso o de acatamiento obligatorio. Cuando vemos rotulación en color amarillo, es referente a la precaución, a tener cuidado con algo. Y la rotulación en color verde, pues hace referencia a temas de seguridad en general. También hay señalización auditiva o sonora, ¿verdad? Todo lo que son alarmas, alertas, tanto digamos para hacer evacuaciones. Hay maquinarias que generan algunos sonidos, ¿verdad? Como para alertar alguna actividad o acción. Esos también se llaman señales auditivas. Hay señales olfativas, algún tipo. Bueno, para mí el mejor ejemplo en este caso es el gas, ¿verdad? Ustedes saben que el gas que se utiliza, pues por ejemplo, para cocina, el gas en sí, pues es un elemento sin olor. Entonces, se ha tenido que desarrollar, ¿verdad? Como modo de señal, aplicarle un aditivo al gas que genere olor y que alerte a las personas frente a alguna fuga. De hecho, bueno, yo supongo que la mayoría de las personas alguna vez hemos olido, ¿verdad? Ese
olor, valga la redundancia, tan particular que tiene el gas, un olor bastante feo para mi gusto, pero precisamente así de feo es que uno cuando lo percibe, uno se pone como alerta, ¿verdad? Uno dice, bueno, hay una fuga, hay algo aquí que no puedo, digamos, simplemente ignorar. Hay también señales de tipo gustativas, algún sabor ahí particular o algún elemento que se le haya agregado, ¿verdad? A algún producto y que al detectarlo a través del gusto genere una alerta en la persona para detenerse a verificar qué es lo que está presentando. No sé si es para ver. Las señales de demarcación son... Sí, gracias William por esa observación, exactamente. Las señales de demarcación, no lo he mencionado por acá, pero en las visuales hay diferentes tipos de señales, ¿verdad? Hay señales horizontales y señales verticales. Las señales horizontales generalmente son las que vamos a ver, digamos, pintadas, para que me entiendan, pintadas en el piso, ¿verdad? Una demarcación en una calle de rodaje, en una bodega, donde se delimita por dónde hay que transitar el peatón, por dónde transitan los carritos, digamos, que llevan carga. Eso también son señales visuales. Hay demarcación también que es del tipo vertical, por ejemplo, las que se utiliza el personal, digamos, de limpieza, cuando va a limpiar un área, ¿verdad? Que pone algunos conos o algunos rótulos que, por así decirlo, se ponen de pie, ¿verdad? Para indicar que esa área no se puede transitar por un momento, etc. Y también tenemos las señales táctiles. Esto se observa también muchas veces en maquinaria. Hay máquinas que tal vez tienen algunos botones o algunas palancas de un poquito difícil acceso. Entonces lo que hacen es que el fabricante genera en la superficie algunos relieves que cuando usted obviamente lo toca, ¿verdad? Siente el relieve, puede percatarse de hacer alguna acción. Entonces son señales también del tipo táctil. Dentro de aspectos de salud ocupacional tenemos el orden y limpieza, algo que ya vimos en semanas anteriores, ¿verdad? Pero aquí como dato curioso, según las estadísticas, más del 20% de los accidentes que ocurren en las empresas son por falta de orden y limpieza. Ven qué tremendo, ¿verdad? Temas de caídas, de choques, de algún rasguño, de algún daño en general, pueden ocasionarse debido a este particular. Algunos beneficios que genera el orden y la limpieza, bueno, reduce costos de operación, aumenta la productividad, mejora el control de la producción, conserva materiales y recursos y ahorro de tiempo. Claves para el orden y la limpieza, aquí no vamos a ahondar mucho porque ya hemos cubierto este tema en semanas anteriores. El ordenamiento de procedimientos y operaciones y equipo, definir un lugar para cada cosa para su lugar, recuerden con las 5 S, mantener en su lugar todas las cosas, regresarlas a su lugar para que no se pierdan, para evitar distracciones o pérdidas de tiempo, suprimir o eliminar, ¿verdad? Todo lo que es inservible o está en exceso, y hacer un cuidado constante de la limpieza, o sea que haya un tipo de ciclo, ¿verdad? Repetitivo de esos procesos de limpieza. Bien, también tenemos dentro de la salud ocupacional los equipos de protección personal o por sus siglas EPP, que son todos esos equipos que se utilizan precisamente para proteger a las personas cuando realizan alguna actividad peligrosa o riesgosa. Ahora, los equipos de protección, como dice ahí al final, no eximen, o sea, no nos libran del riesgo y del peligro en un 100%, pero sí protegen al individuo en un grado bastante importante de exposición. Entonces, aunque me digan a mí, mire, es que ¿para qué se va a poner el casco? No es que se va a despeinar. Bueno, el casco tal vez no sea muy bonito, pero el casco me puede proteger en gran medida frente a alguna situación de riesgo.
Importantísimo con respecto al tema de los equipos de protección personal. Estamos hablando de palabras mayores, o sea, equipos profesionales de protección personal. No estamos hablando de esos equipos que uno compra sin ánimo de hacerle bullying a Pequeño Mundo, ¿verdad? Pero no son los equipos que podemos comprar en Pequeño Mundo o que hay que ir a comprar de un chino o en algún lugar ahí del pueblo. Estamos hablando de equipos de protección certificados, o sea, que han pasado por algunas pruebas y que el fabricante da fe de que son capaces de proteger hasta cierto nivel. Los equipos de protección deberían de ser cómodos, estéticos y generar confianza a la hora de usarlos. En Costa Rica tenemos estas 4 empresas que por el momento están autorizadas, ¿verdad?, como las proveedoras de equipo de protección personal autorizado. Los equipos de protección se clasifican como vemos en pantalla, ¿verdad?, para las diferentes partes del cuerpo, para la cabeza, contra caídas, para los pies, oídos, vista, para el área respiratoria y manos. Un poquito también de lo que habíamos visto la semana anterior cuando hablábamos de las barreras de protección, ¿verdad? Equipos de protección para la cabeza, pues los cascos, ¿verdad? Hay de diferentes estilos y formas, pero básicamente ellos nos van a proteger de golpes, de caídas, ¿verdad? Si estuviéramos en contacto con fuentes eléctricas, químicas o físicas, podrían protegernos. El casco por acá. Contra caídas, estamos hablando de cinturones de seguridad, de arneses, alguna línea retractable, barandas, andamios, escaleras, todos esos elementos que podrían utilizarse cuando sea necesario estar en alturas iguales o superiores a 1.80. Hay diferentes tipos, ¿verdad?, de arneses para, por ejemplo, cuerpo completo, que es el que más protege, ¿verdad?, a la persona. Por acá tenemos un poquillo más en detalle de cómo son estos equipos de arneses. Importante, en caso de que el día de mañana hubiera que utilizar alguno, hay que ponérselo por completo. Uno lamentablemente ve muchas veces en la calle a gente, ¿verdad? No sé si aquí tendremos compañeros tal vez que trabajen en el ICE o en alguna cablera, que son los que generalmente tienen que estar subidos, ¿verdad?, a ciertas alturas y utilizan esos equipos. Es lamentable ver cómo algunos de ellos, pues si el equipo traía, no sé, 10 hebillas, ¿verdad?, que había que ajustar y que había que colocarse, por la premura, por la pereza o por lo que sea, se pusieron solo la mitad y la otra mitad está guindando. Entonces ahí verdaderamente no estamos haciendo un uso responsable del equipo y aquí tenemos que tener conciencia de que frente a un accidente, ténganlo por seguro que el patrón lo primero que va a buscar es ver cómo se libra de esa responsabilidad. Y generalmente lo primero que va a ir a indagar es ver si la persona estaba usando completamente bien ese equipo de protección o no. Si comprueba que la persona no lo usó, generalmente tiene todas las de ganar el patrón porque va a decir, bueno, yo cumplí con darle el equipo, el que falló fue el empleado por no usarlo correctamente. Hay equipo de protección para los pies, ¿verdad? Todo tipo de calzado, cada uno enfocado en diferentes lugares o eventos. Hay zapatos blindados, los que llaman punta de acero, ¿verdad?, que se utilizan pues para ambientes de trabajo donde hay una alta probabilidad de que caigan cosas pesadas. Zapatos como este, ¿verdad?, que son bastante completos, muy bien reforzados, con materiales de buena calidad. También hay zapatos para utilizar frente o en lugares donde hay muchas fuentes de electricidad, ¿verdad? Estos son bastante aislantes, llamémoslo así. Hay equipo de protección auditiva, lo que son ojeras, tapones. Las ojeras, orejeras, como las que vemos en pantalla, obviamente hacen una protección completa de toda la oreja. Los tapones, por su parte,
tienen una cobertura un poquito más interna del oído. De hecho, se recomienda que para una correcta protección auditiva se haga uso de ambos, o sea, que yo utilice tanto los tapones como las orejeras al mismo tiempo. Importante en el caso de los tapones, son de uso personal, esto no se comparte. Los equipos de protección facial, como las máscaras o mascarillas, ¿verdad? Estas nos protegen de alguna partícula que salga proyectada, ¿verdad? En el aire, de fuentes de calor, de radiaciones. También hay tipo anteojo de seguridad. Muy importante aquí recalcar, como se dijo en su momento, los lentes que compramos en una óptica no sustituyen estos anteojos de seguridad. Para que tengamos mucho cuidado, ya he escuchado muchos casos de gente que lamentablemente dice, ay, yo no me voy a poner esos anteojos, muy incómodos, muy feos, y qué calor. Para eso tengo estos anteojos que me compré la semana pasada. No, ¿verdad? Los anteojos médicos no sustituyen estos. Algunas características de cómo deberían de ser estos lentes de seguridad, pues de policarbonato, ojalá como mínimo de 3 milímetros de espesor, que sean antineblina, anti rayaduras, o sea que no se rayen, antiestáticos. También hay equipo de protección para el área respiratoria, como las mascarillas, ¿verdad? Hay de diferentes estilos y obviamente cada uno dependiendo de la exposición que tengamos. Por ejemplo, estos, ¿verdad? Que son de múltiples capas de fibra, pueden proteger frente a la exposición de polvo, neblina, humo. También tenemos esas mascarillas antigas muchísimo más completas, ¿verdad? Que estas tienen al menos 5 purificadores de aire. También hay equipo de protección para manos, todo lo que son guantes, por ejemplo, de cuero. También hay guantes dieléctricos para la manipulación de electricidad. También existen los mandiles, ¿verdad? O delantales, como vemos acá. Esto nos protege frente a salpicaduras de alguna sustancia química, por ejemplo. Protegen tanto el tronco, el abdomen como las piernas. Y en términos generales, muchachos y muchachas, los equipos de protección para el cuerpo deben ser utilizados cuando la empresa así lo establezca, deben ser bien utilizados, deben ser bien cuidados también, porque aunque yo no los haya comprado, me los regaló la empresa o me los dio la empresa, es un activo de la empresa y mi obligación es cuidar lo que la empresa pone a mi cuidado para mi propia protección. Bien, y para ir terminando, este último temita es el del fuego. Les dije al inicio de la clase que hay un videíto corto que voy a proceder a publicar en los próximos minutos para que por favor lo vean. Es un video muy bonito, súper completo y bien detallado acerca de cómo es que se tiene que activar un extintor, ¿verdad? Probablemente en las empresas donde ustedes están o han estado habrán visto que generalmente hay extintores, ¿verdad? En varias áreas de la empresa, pero yo les pregunto, ¿y cuántos sabremos usar un extintor? Una empresa puede haber invertido mucho dinero en extintores, pero ¿será que capacitó al personal? ¿Será que cualquier persona tiene el conocimiento para saber cómo manipularlo frente a un incendio, frente a algún fuego que se presente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? El fuego se clasifica en 5. Ahí ustedes ven en ese recuadro, voy a hacerlo un poquito más grande para ver si nos deja. Ajá. Permítanme un momento. Ahí. Bien, está el tipo fuego A, B, C, D y K. También tiene sus colores asignados para poder identificarlos. El tipo A en color verde son todos los fuegos que se originan por madera, por papel, cartón, tela o plástico. El tipo B se origina por pintura, gasolina o petróleo, generalmente en color rojo. El tipo C en color azul
se genera por equipos o instalaciones eléctricas. El tipo D en amarillo se origina por la presencia de sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio, entre otros. Y el tipo K es el fuego, por ahí dicen, ¿verdad? Entre pasillos, el fuego de las cocinas, porque se genera a causa de la grasa y el aceite de la cocina. Ahora, sabiendo esta clasificación, ¿verdad? De fuego, tenemos que entender que para cada fuego hay un extintor. Y precisamente eso es lo que tenemos ahorita. En estas imágenes tenemos el nombre, ¿verdad? Del tipo de extintor que se utiliza para cada tipo de fuego. Si ustedes van observando en la pantalla, ven que a la par del tipo de extintor hay una letra y son las letras de los tipos de fuego que acabo de mencionar. Entonces, para el fuego tipo A, puedo usar un extintor de agua a presión o un water mist. Para el fuego tipo B, puedo usar un extintor con dióxido de carbono. También hay un extintor que se llama ABC porque puede servirnos para cualquiera de esos tres fuegos. También tenemos el extintor de polvo químico, que este es exclusivo para atender fuegos del tipo D. Y finalmente, el extintor de químicos húmedos, que es el que se utiliza en las cocinas, ¿verdad? Para el fuego tipo K. Entonces, básicamente esos son los elementos por cubrir para la clase de hoy. Como les decía, les voy a compartir aquí en esta última diapositiva, ¿verdad? Les estoy dando como el link del video de extintores, pero voy a cargarles el video propiamente en la plataforma para que sea más, como más práctico, que ustedes puedan ver el videito. No sé si alguien tiene alguna consulta o quiera comentar algo. ¿Estamos claros con toda la información, muchachos y muchachas? Ok. Bueno, entonces, si estamos claros, como les dije, a partir de las 8 más o menos, espero no tener ningún atraso con la publicación del examen. A partir de las 8 ahí va a quedar dispuesto el examencito. La grabación de esta clase también va a quedar disponible en un ratito, al igual que ese video. Si lo quieren ir buscando a través de ese link que están viendo en pantalla, también lo pueden ir buscando en YouTube, como gusten, pero todo va a quedar habilitado. Recuerden que cualquier consulta que tengan, por favor me la hacen saber por correo electrónico. Por favor no me escriban al WhatsApp, ya eso lo hemos hablado repetidas veces. Por correo electrónico y con mucho gusto les voy a atender. Si estamos claros con todo, si estamos pues también satisfechos con la temática de hoy, sería todo por el momento. Agradecerles el tiempo y les deseo una feliz noche a todos y a todas. Nos estamos viendo de hoy en 8, si Dios lo permite, ya con el módulo 2, ¿verdad? Arrancamos de lleno con semana 1, módulo 2. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe. Igual, profe, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, buenas noches.